Comenzando con la unidad 1 del curso, vamos a ver lo que son los algoritmos. Los algoritmos. Para empezar, ¿qué es un algoritmo? Como pueden ver en la imagen ilustrativa, tenemos una receta. Un algoritmo, en términos simples, es una secuencia de pasos que uno tiene que seguir para poder conseguir algo. En términos formales, se podría decir que un algoritmo es una secuencia de instrucciones detalladas que tienen que cumplir un par de particularidades para que realmente puedas lograr aquello que quieres sin dificultad. Por ejemplo, en el caso de la receta, lo que tenemos como objetivo es poder preparar un plato de comida siguiendo justamente esas instrucciones que nos dicen que, una vez terminadas, nos garantiza que vamos a tener el plato de comida que queremos. Ahora, ¿por qué un algoritmo? Un algoritmo es la representación base de una idea, de un pensamiento, y es lo que nos va a ayudar a programar. ¿Por qué? Antes de empezar a hacer código o algo, tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. No podemos programar algo si no sabemos qué. Ahora, respecto a las condiciones que debe cumplir un algoritmo. Formalmente hablando se dice que son 4. Ser finito, no ser ambiguo, ser completo, ser correcto. En cuanto a ser finito, un algoritmo tiene como objetivo llegar a una conclusión, el poder decir, terminado el algoritmo logré aquello que quería. Entonces tiene que tener una meta. En algún momento tienes que decir, este es el fin. Respecto a la ambigüedad, un algoritmo no puede ser ambiguo. ¿Por qué? La ambigüedad da lugar a confusiones. Si en algún momento tú llegaras a un punto de tu algoritmo donde la interpretación no es clara, tendrías fallas. ¿Por qué? Podrías seguir caminos o decisiones que no eran la idea del algoritmo. Entonces, tienes que tener cuidado. Por otra parte, un algoritmo también tiene que ser completo. ¿Completo en qué sentido? Se dice que el algoritmo es completo cuando cuenta con todos los recursos para poder llegar a una solución satisfactoria. Asociado a este concepto de completitud viene el de correctitud. ¿Por qué? Un algoritmo se dice que es correcto cuando da una solución al problema a tratar y cumple con todos los requerimientos especificados. Es decir, que llega a cumplir el objetivo, pero puede que no esté completo. En cambio, la completitud abarca todos aquellos escenarios en los que el algoritmo podía verse envuelto. Ahora, la parte más importante respecto a esto de la algoritmia. ¿Cómo creas un algoritmo? Para eso necesitas dos cosas o estimular muy bien dos cosas. Imaginación y pensamiento. La imaginación. La imaginación es clave en el mundo de la programación porque básicamente es la herramienta con la que llegas a crear todo. Cuando estás programando o haciendo algo, la imaginación es clave. No puedes realmente visualizar nuevos escenarios o nuevas ideas si es que no tienes buena imaginación. Por otra parte, conceptualmente hablando, la imaginación es la capacidad de crear mentalmente una representación de cualquier cosa, que no necesariamente existe o es real. Ese es uno de los mayores virtudes que tiene que tener un programador. Si no tienen imaginación, lo más probable es que terminen como este gatito. Por otra parte, también se encuentra el pensamiento. El pensamiento como tal es la manera formal en la que puedes representar aquello que está en tu cabeza. ¿Por qué es importante pensar? Porque de tantas cosas que imaginas tiene que tener un orden y en algún momento estar estructurado. Es por eso que la imaginación y el pensamiento tienen que ir de la mano. Ahora, importancia de ambos. Respecto a la imaginación, la mente es la herramienta más importante y en la búsqueda de soluciones para un problema lo es aún más. El poder de la imaginación es fundamental y nos va a servir para poder visualizar distintos caminos, posibilidades, escenarios respecto a cualquier problema. Por otra parte, el pensamiento. El pensamiento se encarga de profundizar y especificar, además de estructurar las ideas que tengamos. La imaginación te ayuda a visualizar cosas que no existen pero puedes crear. Una vez bien pensadas, el llegar a ello solamente va a ser cuestión de tiempo. Bien, el análisis de problemas está completamente ligado al entendimiento del problema, puesto que si no está claro, no está entendido de qué trata un problema y qué nos está pidiendo hacer,
encontrarle una solución va a estar muy difícil, por no decir imposible, ¿sí? Entonces, para analizar un problema necesitamos el problema. Aquí les planteo un problema que dice: Juan tiene que ir al mercado a comprar carne. Sabiendo que el kilo de carne blandita está a 35 bolivianos y el kilo de carne normal a 30 bolivianos, ¿cuánto dinero debe llevar para traer exactamente 4 kilos de carne blandita? Bien, las lecturas que se hacen a los problemas es recomendable que se hagan tantas veces como sean necesarias hasta entender el problema. ¿Qué implica entender el problema? Que sepas de qué trata, qué actores interactúan y qué te están pidiendo a ti que realices. ¿Qué te están pidiendo que resuelvas, básicamente? ¿Sí? Entonces, bien, analicemos este problema. Nos dice que trata de alguien llamado Juan, ¿ya? Que va a ir al mercado a comprar carne, ¿ok? Y nos dan datos de cuánto cuesta el kilo de carne, ya sea blandita o carne normal. Y posterior a ello nos dicen, bueno, nos preguntan cuánto dinero debe llevar para traer exactamente 4 kilos de carne blandita. Ok, al parecer eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, sabemos más o menos de qué trata y sabemos que nos está cuestionando o se está cuestionando y hay que ayudarle a resolver esa pregunta que se hace del ¿cuánto dinero debo llevar? Una vez que hayan llegado a ese punto, viene la parte de la solución del problema. Es decir, hay que buscar una manera para poder dar una respuesta a lo que nos están pidiendo. En este caso, al cuánto dinero debo llevar para traer 4 kilos de carne. Entonces, las soluciones que pueden darse pueden ser de alguna manera diferentes, pero al final lo que importa es que puedas resolver el problema. En este caso, puedo ver que la carne blandita cuesta 35 bolivianos y me está pidiendo que yo estime un costo para traer 4 kilos de carne. Entonces, tengo los 35 bolivianos y tengo 4 kilos. Si un kilo cuesta 35, ¿cuánto costarán 4 kilos? Lo multiplico y tengo un monto de 140 bolivianos, que sería mi respuesta a este problema. ¿Sí? Entonces, fíjense que la solución que ustedes le vayan a dar o que yo le he dado también, siempre surge primero en la cabeza, en la mente. Todo está en el pensamiento, nada más. No hemos tenido que escribir nada de código ni nada con la computadora para estar llegando a esas soluciones. ¿Sí? Entonces, el objetivo al analizar un problema es que las soluciones siempre se van a dar primero en la mente. Y entonces ese pensamiento que hemos tenido, esa solución que hemos encontrado, van a ser plasmadas o van a ser estructuradas en un algoritmo. Y ese es el objetivo de esta unidad. Encontrar una solución de un problema dado y poder plantearla en un algoritmo, que es la representación de nuestro pensamiento de alguna manera un poco más formal, digamos. ¿Sí? Y bueno, un riesgo o algo que podría suceder al momento de analizar los problemas es tener un malentendido. Y suele pasar muchas veces. Entonces, cuando el problema te está pidiendo hacer algo y tú interpretas que te está pidiendo hacer otra cosa y no lo que el problema te estaba pidiendo, es bastante complicado porque empiezas a tener soluciones para un problema que no era el que te estaban pidiendo. Aquí tengo una imagen donde les muestro un malentendido. Es un tanto gracioso, voy a dejar que ustedes encuentren el chiste en esto. Y bueno, entonces hay que evitar de todas maneras posibles tener malentendidos al momento de analizar un problema. Una vez tenida la solución, hay que interpretar ese pensamiento a un algoritmo. ¿Sí? Hay muchos diseños de algoritmos. De alguna manera, si queremos ser más formales, podríamos representarlo en diagramas de flujos, pero al final no es realmente necesario. Podemos hacerlo en lenguaje natural, cosa que
podamos entenderlo más quizá en un momento donde no sabemos aún mucho de esto, de diagramas de flujos y esas cosas. En lenguaje natural igual se puede plasmar un algoritmo. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer a continuación. Bien, una vez que tenemos ya la solución encontrada en nuestra mente, lo que sigue es representar esta solución en un algoritmo, para lo cual vamos a necesitar una hoja y un lápiz, o bien podemos usar el bloc de notas para poder escribir el algoritmo. Ahora, ¿cómo vamos a representar esas ideas en un algoritmo en lenguaje natural? Para empezar, todo algoritmo siempre debe tener un inicio y un fin. ¿Sí? Porque son finitos. Entonces, cuando lo hacemos esto con lenguaje natural, hay que escribir paso a paso lo que se tiene que hacer para poder resolver el problema. Entonces, hay que enumerar las cosas que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer con esto del problema de comprar carne es recordar el precio del kilo de carne blandita. Hay que tratar de ser lo menos ambiguo posibles. Hay que ser bien específicos porque recuerden que el problema nos habla de dos diferentes precios, del kilo de carne blandita, el kilo de carne normal, pero al final para resolver el problema solo necesitamos saber este dato. El otro lo podemos ignorar. Entonces, como segundo paso también hay que recordar otro dato muy importante, que es la cantidad que yo debo comprar, ¿verdad? Entonces, recordar la cantidad de kilos que tengo que comprar. Bien, una vez que tengo estos dos datos en mi mente, fíjense que necesito recordar en mi cabeza estos datos para poder hacer operaciones con estos. Entonces, como tercer paso, lo que vamos a hacer es multiplicar estos datos. O sea, multiplicar el precio, bueno, la cantidad. Hay que multiplicar la cantidad por el precio del kilo de carne. Blandita. Ok, y con eso hemos resuelto el problema. Entonces, en lenguaje natural, solo basta con especificar qué pasos debo hacer yo para poder resolver el problema. Nada más. Pueden ser lo más naturales, normales posibles al momento de escribir este tipo de algoritmos en sus palabras. No hay necesidad de mucho formalismo ni nada, pero siempre hay que evitar la ambigüedad. Ahora, si quisiéramos ser un poco más técnicos, más descriptivos, quizá les planteo otro algoritmo para resolver el mismo problema. Pero van a notar la ligera diferencia que hay en esto. Cuando dices recordar el precio del kilo de carne blandita, tú dices, oh, ok, puedo ser un poco más descriptivo y decir precio de, no sé, del kilo de carne blandita. Sabemos que el precio es de 35 bolivianos, está descrito en el problema. Y otro dato que nos da el problema también es la cantidad. Entonces, cantidad de kilos a comprar. Sabemos que esto es 4. Entonces, fíjense, lo que estoy haciendo es bien parecido a lo de arriba. Estoy recordando estos datos para después, en el tercer paso, ¿qué tengo que hacer? O bueno, mi resultado viene a ser lo siguiente. El monto va a llevar, el monto que tengo que llevar para comprar esto, viene a ser igual al precio del kilo de carne blandita por la cantidad de kilos a comprar.
¿Sí? Entonces, el problema desde un inicio me dice cuánto tengo que llevar de dinero yo para comprar 4 kilos de carne, sabiendo que el kilo de carne cuesta tantos. Mi resultado que tengo que entregar es el monto a llevar. Eso es lo que me han pedido inicialmente, el monto a llevar. Entonces, con eso termina el algoritmo. Ahora, quiero que se fijen en lo siguiente. Este primer algoritmo representa de alguna manera, un poco más de manera general, al pensamiento que hemos tenido, a la solución que se nos ha ocurrido en nuestra mente. ¿Sí? En cambio, este segundo algoritmo describe un poco más el proceso que se debe realizar para llegar al resultado. Fíjense, aquí ya estamos hablando de números y estamos hablando de operaciones. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente en nuestra cabeza y tenemos que llegar a poder ser descriptivos de esta manera, y cuando estemos programando van a notar que no vamos a escribir esto de aquí. Esto sucede en nuestra mente, sí, pero lo que vamos a codificar va a ser algo como esto. ¿De acuerdo? Pero bien, fuera de todo ello, lo que quiero resaltar bastante es que el orden de cada paso que tienes que seguir o de las instrucciones que se han dado dentro del algoritmo es muy importante. Fíjense que, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de esto de ser el paso 3 fuera el 1? Lo vamos a poner aquí arriba. Y esto en lugar de ser el paso 1, sea el paso 3. Pregunta, ¿esto se puede resolver? No lo sé, tú dime. Veamos. Monto a llevar dice que va a ser igual al precio del kilo de carne blandita por la cantidad de kilos a comprar. Pero aquí hay una gran duda. Yo conozco cuánto es el precio del kilo de carne. Yo conozco la cantidad de kilos que tengo que comprar antes de hacer esta operación de multiplicación. No. Primero necesito conocer los datos y después recién puedo pensar en hacer una operación con ellos. ¿Sí? Entonces, estructurar el pensamiento, la solución que se ha dado en un algoritmo es muy importante. Hay que tener en cuenta qué se hace primero y qué se hace después. ¿De acuerdo? Les doy otro ejemplo de este tipo. Digamos que el problema es ponerse los zapatos. ¿Sí? El problema es ponerse los zapatos. Todos lo hemos hecho alguna vez. Y bueno, está en el contexto del problema que tienes que ponerte los zapatos con medias, sí o sí. O sea, no puedes contradecir eso. De acuerdo. ¿Qué es lo primero que haces? Sería muy poco probable que primero te pongas los zapatos y después sobre los zapatos te pongas las medias. No me parece que este chico sea muy listo. Lo normal sería que te pongas primero los medias y posterior a ello los zapatos. Ahora que te pongas primero un media, luego el zapato, o tal vez ambos medias y después los zapatos, eso ya es muy indistinto. Al final estás resolviendo el problema de una diferente forma, pero lo estás resolviendo. Sí, a lo que quiero llegar es que el orden en que van a poner las instrucciones es muy importante. Entonces, estructurar el pensamiento se trata de eso. Tendrás la solución, sí, pero tienes que escribir en un orden que realmente sirva. No puedes poner en desorden cualquier cosa como esto de aquí, porque no va a funcionar. Nunca sabes cuánto es el precio ni la cantidad. Primero tienes que saber para poder hacer operaciones con ellos. ¿De acuerdo? Bien, entonces hay una práctica de la unidad 1 donde van a estar planteados diferentes problemas y la solución que tienen que encontrarle ustedes primero tiene que suceder en su mente. Ya saben, siempre primero sucede en la mente la solución y después tienen que interpretar esa solución en un algoritmo. Es suficiente, más que suficiente, con que puedan interpretar su solución de esta manera. A grandes rasgos, explicar qué es lo que hay que hacer primero, qué es lo que hay que hacer después, hasta llegar a la solución del problema, hasta llegar a una respuesta. ¿Sí? Y bueno, con eso estaríamos terminando esta primera unidad. Y eso es todo.